¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a filosofar un poco sobre lo que ha sido un poquito de la historia. Lo he tenido por ahí eh, un poco rezagado. Venía con algunas ideas que quería compartir, pero son tantas que es muy difícil, definitivamente, muy difícil. Pero algo que yo no soy un experto en nada. Me gusta leer de todo, me gusta investigar de todo, porque una de las mejores maneras de crear tu propia verdad lejos de la que te imponen es conociendo la historia. Y por eso comienzo con esto que decía Mark Twain. Decía él, la historia casi nunca se repite. La historia nunca se repite, pero casi siempre se parecen. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo empecé a leer, me fui a conocer un poco la historia de Joseph Stalin, cuando me puse a investigar la historia de los dictadores más terribles. Y ahí fue donde conocí un poco de la historia de Kim Il-jong, de Corea del Norte, eh, Manuel Noriega en Panamá, eh, un Daniel Ortega que todavía sigue vivo, no puedes hablar mucho de ellos todavía. Este, el señor del bigotito de Alemania, este, eh, y muchos van a decir, pero está Mussolini, después estuvo Nikita Khrushchev en Rusia. ¿Qué tenían en común? Que hace unos años yo lo comparé con algo que se sucedió en Honduras hace unos pocos años. Y es que la historia de los dictadores pasados, todas se parecían. Llegaban electos por el pueblo a gobernar de manera democrática y desde adentro lograban ir controlando todo poco a poco hasta que tenían a todos sumidos. Lo hizo Chávez en Venezuela, donde nosotros conocemos poco, seguramente porque no hay tanta información como tan densa como la hay de los otros. Y lo poco que he logrado captar es que se sabe de que Chávez desde el 98 que llegó a Venezuela era un gran país, rico, y la gente vivía muy bien, casi era clase media, y estuvo 10 años gobernando de esa forma, o sea, que mantuvo a todo un país con eh, una economía estable. Después de 10 años fue cuando ya empezó a aplicar el manifiesto comunista, que quienes hayan tenido la oportunidad de leer el manifiesto comunista, habla de lo que es expropiaciones. Alguien lo discutía hace unos días conmigo, la idea de que los empresarios son unos ogros, me decía, y que ¿cómo es que le llaman? Eh, Exprimen al empleado. Yo tengo una posición totalmente diferente, como tal vez quizá todos lo tienen diferente. Para mí, el empresario es quien mantiene la economía de un país. Si llega un gobernante a aumentarle impuestos
a un empresario, créanme, el empresario jamás paga impuestos. Si tú, muchos dicen ricos, los ricos sí pagan impuestos, los empresarios no pagan impuestos. ¿Por qué ese punto de vista, esa visión? Porque si nosotros nos analizamos, si yo pongo una empresa, tengo que poner mi dinero para construir esa empresa. Y con ese dinero voy a tener que contratar empleados y tengo que pagar impuestos al pueblo. Pero ¿quién paga impuestos al gobierno? Al gobierno, perdón, no al pueblo. ¿Quién paga los impuestos al gobierno? Si tú eres mi empleado, del sueldo que yo te doy a ti, te deduzco ese porcentaje, que no sé si está el 3 o el 5%, posiblemente hay países donde estén más, otros menos, no estoy muy enterado. Ese porcentaje te lo deduzco a ti de tu salario para yo pagárselo al gobierno. Pero luego hay algunos incentivos del gobierno que esos no benefician al empleado, benefician al empresario. Por tener tantos empleados, obtiene algunas rebajas de impuestos, son incentivos por tener empresa. Entonces, si te pasas de un lado de la balanza, estás de la mentalidad del empleado. Muchos, si no el 90% de los empleados nunca están contentos con el sueldo, pero sí aguantan. ¿Por qué se aguantan? Porque ese empleado depende de una familia de él. Alguien me decía hace unos días, entonces es mejor estar preso. Sí, claro. Si tú no tienes un delito grave y te meten preso, te van a mantener, el gobierno te mantiene porque te mantengo yo. O sea, el trabajador, el que paga los impuestos, mantiene a los presos. Te dan tu comida, tienes donde dormir, no tienes que pagar alquiler, no tienes que preocuparte por ejercicios, tienes donde hacer ejercicios ahí adentro. Tienes libros si te gusta leer, que yo recomiendo, es algo que todos deberíamos de implementar en nuestras vidas diarias, pero parece que como que nos cortan la idea. Se dice, hay un estudio, creo que es de Stanford, que dice que de cada 100 universitarios que se gradúan, de cada 100, solamente uno de esos 100 sigue leyendo. Y dice que el 93% de los graduados anuales jamás en su vida vuelven a tocar un libro. Es lamentable, pero sucede. Entonces, cuando nos vamos a analizar la mentalidad del empleado, del trabajador, del empleado, al empresario, llega un gobierno y dice, ok, vamos a expropiar a ciertas empresas extranjeras, porque es lo primero que hacen, atacar al extranjero. Sucedió en Alemania en 1929, y ha sucedido en todos lados. En Venezuela también sucedió, y podemos irnos a leer la historia de los dictadores, y lo han hecho. Ahora lo están aplicando en nuestros países, pero de una forma más diferente, se diría. De una manera diferente. ¿Por qué no lo estamos viendo? Nos han domesticado de una manera que nos están poniendo unos contra otros. Lo que esos líderes hacían en ese tiempo, porque al final eran líderes, aunque eran dictadores, era unificar a un pueblo y separar las masas. Ponían la mayoría contra las minorías. Hoy día no. De hecho, esto que estoy diciendo puede ser por unos alabados y por otros condenados, porque dirían que yo estoy a favor, y no tengo beneficios de absolutamente nadie, yo soy totalmente independiente. Pero si nosotros nos analizamos, para mí no es al gobierno al que yo tengo que apoyar, es al empresario. O pienso de esa forma. ¿Por qué?
el empresario, el buen emprendedor, las micros, toda persona que de manera independiente logra poner su empresita y logra mantenerse, le está generando empleo a los demás. Y cuando digo, ¿por qué los ricos sí pagan impuestos? Porque el rico compra, el rico consume, o sea, tampoco no es que no consumen. Imagínate que alguien tiene pues una producción de caña de azúcar, pongámosle. Esa persona, aunque muchos productores sí tienen incentivos, pero aún así esa persona va a necesitar suministros para la producción de esa caña de azúcar. Entonces, en esos suministros ya están los impuestos colocados. Lo que pasa es que nosotros parece que no lo vemos. Nosotros le pagamos al gobierno un montón de impuestos que no me parecen justos. O sea, a mí no me parecen justos. ¿Por qué? Imagínate que un supermercado tiene 10 empleados. Por esos 10 empleados, en cada sueldo hay un impuesto que le pagan al gobierno por esos 10 salarios. Aparte de eso, que ya su sueldo está reducido, al comprar productos de suministro también paga impuestos, porque ahí está el 13% incluido. En otros países es el 15%, en otros países es más, en otros menos. Pero ya está ese IVA incluido. O sea, es impresionante que nosotros no nos demos cuenta que al final estamos manteniendo un elefante que no se engorda nunca. Y lo triste es que ellos mismos se encargan de ponernos a nosotros en contra del empresario, quien te está dando ese trabajo. O sea, me parece injusto. ¿Por qué? Porque ellos no generan, el gobierno no genera dinero. El gobierno gasta dinero. Gasta dinero. No es que genera. Entonces, nos han enseñado a alabarlos cuando ellos hacen algo, como que si son ellos. Somos nosotros. O sea, ¿quién construye carreteras? Nosotros. Los impuestos de nosotros mismos. Ellos no construyen, ellos obtienen un sueldo por gestionar esos fondos. Cuando los dictadores se logran poner en el poder y concentran poder más de 8 años, ahí mismo se construye un Leviatán. Lo triste es que el Leviatán más grande es el Estado. Si una persona logra concentrar poder por más de 8 años, aunque haya sido el mejor líder, aunque haya sido el mejor, puede ser un peligro para una sociedad. ¿Por qué? Porque una vez concentran el poder, ellos mismos van abarcando poco a poco empresas y poco a poco las van tristemente diluyendo y esas empresas dejan de producir. Hace un par de años se vio ese cambio en Honduras, por ejemplo, con las camaroneras. ¿Cuánta gente quedó desempleada con el cierre de las camaroneras? O sea, y de ahí hubieron muchas otras empresas. Pero ¿qué sucede? Que mucha gente, como está viviendo, alguien me decía, muchacho, en casa a uno le enseñaban bien claro la abuela antes. Nunca se puede hablar con la boca llena. Y si eres parte de ellos, no puedes hablar. La ventaja de ser libres es que puedes dar tu opinión, sea en contra o a favor, mientras podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos otra vez repetidamente a la historia, que fue lo que hizo el señor del bigotito, estuvo más de 10 años antes de todo. Y 1923, 1924 ya estaba construyendo bases. 1929 empieza a concentrar poder. 1933 y tiene el poder en sus manos.
analicemos los años. Entonces, se construye una gran reputación al principio para tener la aceptación de las mayorías, y luego después de eso ya es cuando empiezan a poner, a editar, en la quema de libros también que se dio ahí, a editar todo lo que iban a aprender los niños en la escuela, solo lo que ellos dijeran, no podían enseñar nada más. En ese tiempo no había redes sociales, entonces lo que podemos hoy día hablar sobre redes sociales es casi lo mismo, es como si tú des tu opinión afuera, te van a condenar. Llevó al sistema de salud a que los médicos tenían que estar de su lado, si no, no podían ejercer, y eran enviados a trabajo forzado. Y así como los médicos, músicos, artistas y todo, o sea, si el artista no estaba de su lado, era apartado totalmente y mandado a trabajos forzados, o sea, era borrado. Entonces, los regímenes no se construyen de la noche a la mañana, y muchos de ellos los construimos nosotros mismos como pueblo, porque somos nosotros quienes les damos el poder y ellos nos enseñan definitivamente a alabarlos. O sea, a mí nunca me ha parecido eso de ir a alabar al presidente de mi país o el que sea, nunca me ha interesado, no soy seguidor de personas, a mí me gustan los hechos, y nunca me ha gustado eso, porque para mí ellos es como que los contrate el pueblo para que ejerzan su trabajo ahí, y son empleados de nosotros mismos. No he visto que el patrón alabe a sus empleados, si no es para impulsarlos a dar mejores resultados. Las empresas tienen su manera, porque ellos pues eligen las empresas de socialmente responsables, por ejemplo, tienen su empleado del año, el empleado del mes, hay incentivos, entonces eso hace que el empleado dé más, o sea, produzca más. Y el tema es que cuando ya nos empiezan a poner en contra del empresario, es peligroso, definitivamente, porque inician con eso, pero después vienen las expropiaciones. Y las expropiaciones no se dan de la noche a la mañana. Un gobierno en 4 años no lo va a hacer mentiras. O sea, ni puede empezar a sacar las uñas 8 o 10 años. El peligro es que cuando ya gobiernan más de 8 o 10 años, como les digo, la concentración de poder. El tema es que nosotros, tal vez, nos han ocultado mucha historia. Y aquí es donde quiero agregar un poco las dos historias chocantes que al menos a mí me causaron mucha curiosidad al principio, cuando yo vine a este país. En nuestros países, Francisco Morazán fue un héroe, y su narrativa era siempre tener ciudadanos. Hablaba de ciudadanos libres, de que cada quien pudiera ejercer sus derechos de manera individual, sin darle poder a una sola entidad. O sea, hablaba de libertad. Por eso es que él, en su frase muy conocida, dice, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Entonces, cuando vengo aquí, sucede de que fue un villano. O sea, mataba, violaba, robaba. Entonces, uno se queda así como... Yo siempre he sido muy imparcial, y me gusta la manera como veo las cosas. Para mí nada es ofensa, es historia simplemente. Me causó gracia o curiosidad de intentar buscar más, pero sucede que aquí sí fue borrado. O sea, después de que fue abolido el ejército, se dejó de hablar de héroes, y los héroes han sido creados. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Es que nos crean una especie de narrativas
que nosotros terminemos aceptando como única verdad. Y cuando ya nos vamos y vamos conociendo otras culturas, vemos que la historia no es la misma. O sea, en cada cultura como que borran ciertas cosas para que nos controlen. ¿Dónde encuentras más los libros que tal vez no fueron eliminados? Hay muchísima información. Creo que hay tanta información que no te puedes pasar toda la vida intentando absorber y ni siquiera el 0.01% podrías absorber. Pero sí es muy importante conocer las historias. Por la historia, como lo decía al principio, la historia no se repite pero se parece. Y ya hoy día los dictadores no van a ser como antes. Los dictadores van a llegar como grandes líderes. Son creaciones. Recordemos que son creaciones. Los Castros en Cuba no llegaron al poder siendo poderosos, que fue una creación. De a los que ellos odian fueron los que los crearon. Los que vivimos la época de la desminificación en las zonas fronterizas de Honduras después de la guerra de Nicaragua con los sandinistas, que fue terrible todo eso de la desminificación que hicieron ahí. Después yo es que sí me ha ido gustando mucho y te das cuenta que realmente no fue una guerra solo por una guerra, o sea, había un trasfondo ahí de países de afuera, que no puedes mencionar, que fueron los que se encargaron de crear esa guerra. O sea, ¿qué nos están contando? O sea, nos vienen emancipando desde toda la historia y nosotros nos venimos conformando con lo que nos dicen en las escuelas. Y como les decía, lo han practicado todos, que cuando llegan al poder quieren modificar las reglas para que los estudiantes aprendan solamente lo que a ellos les conviene y cambian las reglas. Ahorita también pasó en Honduras, creo, que expresidente quiso imponer el libro, yo se los digo, una cochinada de libro, porque yo lo leí todo y me pareció como un cuento de niño escrito con un montonón de quejas, poniéndole quejas a su papá. Así lo interpreté. Porque los que vivimos el golpe de Estado y el sufrimiento que tuvo el pueblo, la cantidad de gente que murió, las empresas destruidas, o sea, ¿cómo la gente puede volverse tan fanática a ciertas personas sin darse cuenta que los están utilizando? No logro entenderlo de verdad. Si yo tengo que decir algo de alguien, o sea, cualquier persona lo digo como es, lo que yo pienso nada más, porque también todos tenemos una manera diferente de pensar, pero deberíamos de estudiar un poco más la historia. No me parece absurdo venir y alabar a una persona solo porque se dice soy dictador. O sea, no me cabe en la cabeza. Soy un dictador cool. O soy un dictador. O sea, no. Dictador es dictador. Y me parece que lo que nos están haciendo es normalizando la palabra para que cuando ya lo logren imponer de verdad, lo aceptemos. Vean, solamente para personas avanzadas y que tengan muy buena imparcialidad. Y el manifiesto comunista. No les estoy diciendo de que hay que ser socialistas o hay que ser comunistas, no. Es que hay que leer, hay que conocer la historia, porque son historias, pero hay que conocerla. Porque cuando tú logras leer ciertos manifiestos, por ejemplo, un Maquiavelo, el arte de la guerra, que son geopolíticos, llevados también a la economía, tú logras
vislumbrar un mundo diferente en el cual te das cuenta que, híjole, esto lo dijo este, se está pasando a este y lo están aplicando de esta forma. No es conspiración, es simplemente tener la apertura de analizar, una mente crítica. Hubo alguien que leí un comentario de una persona que me dijo que mis críticas eran demasiado insultivas. Y de ahí otras personas que dicen que ciertas publicaciones mías son enojo a un lado o al otro. El lograr construir una mente crítica es lo que te hace ser diferente. Es no parecerse al resto. Muchos pueden ofenderse con que diga alguien la palabra estúpido. Y la estupidización ha sido normalizada como inteligentes. Por eso es que los inteligentes no saben que son estúpidos. ¿Cómo sé yo que no soy un estúpido? Una cosa diferente es decir idiota, que ya es otra cosa. Pero el mismo Diógenes lo decía, se estará revolcando en sus cenizas, porque el mismo Diógenes lo manejaba de esa forma. Decía que la masa no pensante eran como cerebros podridos, o sea, creían que eran muy inteligentes, por eso no sabían que eran idiotas, estúpidos. Y alguien, no recuerdo en este momento, pero alguien por ahí decía que era más fácil refutarle una verdad a 40 estudiosos científicos, demostrarles con un solo hecho una verdad. Pero no podrías ni con 40 hechos demostrarle una verdad a un estúpido. Y siempre van a encontrar una excusa, siempre van a encontrar una manera de defenderse, porque no es que no lo sepan, es que tienen el sesgo de confirmación muy, pero muy alterado, muy arraigado. Y eso es lo que sucede con las mayorías. Te llevan a la escuela, al colegio, a la universidad, te enseñan un lineamiento, solo una línea, y te vuelves en esa línea. Es como cuando a una persona le enseñan solo Biblia. Esa persona se vuelve fanática de la Biblia. En realidad no es una persona que estudie la Biblia. Y yo lo digo y lo he dicho muchas veces, la Biblia es un libro para estudiarlo, para vivirlo, porque en realidad es un gran libro. Y el solo hecho de haberte leído la Biblia, habréis leído 66 libros de inmediato, o 72, dependiendo de la que te toque. Que no se trata de cuál sea. La Biblia es un libro que debe todo el mundo leerlo, aunque miré muchas críticas también de algunos socialistas y cosas así, porque miré que en el Congreso de Honduras aprobaron la lectura de la Biblia en las escuelas. Está bien, no es una religión. Si le enseñan la Biblia, le enseñan valores a los niños. Es un estudio, y la Biblia es el libro más completo no solo de filosofía, ¿sí?, sino que tiene muchísima ciencia, mucho conocimiento que absorber, muchas cosas que aprender de ahí, qué hacer y qué no hacer, y que todo el mundo debería de leerlo. No, como les digo, no como una secta religiosa, porque las sectas sí son peligrosas. Estas te llevan por un lineamiento donde una sola persona decide qué es lo que tienes que creer y qué no, y te lleva por el camino del miedo y el pecado. Y el camino del miedo y el pecado simplemente es lo que practicaba la masonería antes, o lo han venido practicando el oscurantismo y todas estas
religiones, podríamos decir las orwellianas. Algo que entendí muy claro de este libro, que habla de un partido, o dice el partido, el gran hermano, las telepantallas, la prohibición de la lectura, la prohibición del sexo, la prohibición de pensamiento, o sea, no podías pensar. Si pensabas te enjuiciaban. Te motivaban a tener odio, te ponían un enemigo y luego te lo cambiaban, a cada rato te lo cambiaban el enemigo y luego era otro y borraban todo lo que había atrás, porque la historia no podía existir. Entonces, lo del momento era lo de toda la vida, era normalizado. Pero habían unas clases, los miembros del partido que participaban en todos los cambios de los libros y las verdades, el Ministerio de la Verdad y todas esas cosas, y existía un lado que ellos no tocaban, que eran los proles, les decían. Es como que hoy diríamos los más pobres, las personas con las que nadie se mete, porque esas personas eran no pensantes. Entonces, a estos solamente los necesitabas para que producieran y se reproducieran como conejos, porque necesitaban a los hijos de los proles para seguir produciendo. O sea, ¿qué les digo? Cuando uno empieza a ver esas cosas y empiezas a verlos en la vida real de hoy día, se viene dando casi lo mismo, solo que de una manera diferente. Pensemos, alimentemos la mente crítica y observemos entre líneas lo que realmente nos están diciendo nuestros dictadores. Y hay unos dictadores pequeños allá abajo que le llaman alcaldes, que llegan hasta 20, 25, 30 años sin soltar la teta. Creo que esos serían a los que sí hay que buscar la forma de quitar, pero que, como lo decía el libro, los proles no pensaban, y los proles eran la mayoría. Entonces, la esperanza, decía, está en los proles. Hoy día la esperanza está en los pobres. Cuando estos despierten, veamos nosotros ahí, porque tal vez algunos ya hemos empezado a buscar ese camino, tal vez no habremos llegado todavía, pero nuestro trabajo es ayudar para que estos que faltan de alguna forma despierten en su momento y tomen mejores decisiones al momento de elegir a sus dictadores, porque al final del camino elegimos nuestros propios verdugos para luego lamentarnos. Y Joseph Stalin hizo una referencia, en una ocasión a los miembros del Senado, donde pidió que le llevaran una gallina y la despelucó viva. Le sacó todas las plumas a la gallina y la puso y la dejó caminar viva, pelada, toda sangrosa. Pidió que le llevaran una bolsa de trigo y le empezó a tirar granos de trigo a la gallina, y la gallina, toda sangrosa, después de que él mismo la había despelucado, seguía a Stalin detrás de él por los granos de trigo. Y la referencia que él hizo fue muy clara. Vean, así se gobierna un pueblo. Primero le quitas todo y después le quitas el hambre por 3 días, y estarán detrás de ti por siempre. Mientras les quites el hambre, van a estar detrás de ti. Yo no comparto la idea de que el gobierno regale dinero, que le regale bolsas de comida a la gente, que le regale casas. Yo no comparto eso, y se los digo así. Puedo ser muy suave o muy duro, pero no comparto esa idea. Un gobierno está ahí para gobernar, y lo que tiene que hacer es buscar la forma de ayudar a esta gente, pero no dándole, puedo decir,
apruébele préstamos, que esta gente quiere construir su casita o quiere poner su negocio, pero aprobémosles préstamos para que esta gente logre ir mejorando la economía. Pero cuando te quitan todo y después te dan por unos días comida, te acostumbras. Y en esa costumbre perdés tu libertad por seguridad. Y eso puede ser muy, muy fatal. Porque lo han practicado todos. Analicemos todo lo que hoy día vienen a hacer los demás. Lo primero que hacen es, ok, sí, maquiavélicamente lo haría, es darle una bolsita de comida a la gente porque yo sé que lo voy a tener a mi favor. O sea, y cuando hablo de una bolsita de comida es a los pobres. La mayoría no pensante que siempre se vende por una bolsa de comida o un bonito de, qué sé yo, un medio salario al año, un bono. Mientras no alimentemos la mente crítica, vamos a estar creyendo que elegimos a los mejores sin analizar el trasfondo que hay detrás de cada mejor que elegimos o supuestamente mejor. No hay mejores ni peores, hay líderes, pero nosotros nos dedicamos a votar por partidos. Nos construyen una narrativa, este partido y este partido, este es el malo, este es el bueno. Nos enseñan cómo elegir cuando al final nos damos cuenta hemos elegido a los mismos. Dejemos los colores a un lado, dejemos de estar creyendo lo que nos están contando y dediquémonos a hacer nuestra parte, que es buscar quién puede hacer un mejor trabajo, quién puede ayudar más, cuáles son las mejores opciones para que un país camine. La TAM es un objetivo muy grande para ciertas personas, y se los digo así que es muy fuerte, eso no se puede decir ahí, se lo voy a dejar entre líneas, pero hay un grupito de personas allá arriba, muy arriba, que están trabajando durísimo, filtrando todos los países, porque la TAM es la parte que quieren lograr controlar. Recordemos que hay casos muy sonados y por ahí está algo relacionado con niños y la TAM es el continente o la parte más productiva de niños. Entonces, mientras nosotros no nos demos la oportunidad de conocer más de la historia, de conocer quiénes están detrás, cuánto hay, cuál es el riesgo para cada uno, vamos a seguir repitiendo lo mismo y con narrativas creadas o construidas nos vamos creyendo todo el cuento y nos están poniendo a pelear unos contra otros. No he visto líderes ahorita que se dediquen a unificar al pueblo, están creando narrativas. Y no me digan ninguno porque no he visto a ninguno. Lo único que están haciendo, los que están gobernándonos ahorita, es creando frentes, creando dos frentes. Un pueblo dividido es un pueblo muy fácil de vencer, porque lo divides entre dos y luego decides a cuál vas a dejar de tu lado y a cuál vas a limitar o eliminar, que fue lo que hicieron, lo hizo el amiguito del bigotito en su momento y logró dividir a todo un país cuando estaba mezclado. Es como que hoy día venga alguien aquí y diga, ok, vamos a dividir a los que no son de raza pura con los de raza, los que están mezclados de un país con otro y todo ese rollo. Allá pasa lo mismo. Entonces, nos están separando para que nos peleemos entre nosotros, vivamos enojados y mientras estamos todos enojados unos contra otros, en las calles se dan peleas y todo por cosas que no tienen sentido, pero que ellos lo están creando. La Costa Rica que yo conocí hace 7 años ha cambiado bastante en los últimos años, porque vas a ver a mucha gente muy molesta en la calle. No era aquella amabilidad, todavía no se ha perdido todo, pero
sí se está volviendo mucho, todo el mundo anda a la defensiva, es muy complicado. Ahora hasta muchos ven que es muy peligroso tal cosa, que es muy peligroso, que mire lo que está sucediendo aquí, pero las noticias están para eso, para crearnos pánico. Y cuando nosotros estamos en pánico, estamos a la defensiva y nos peleamos hasta con el hermano. Para cerrar, veamos lo que pasó con el rey y la peste. Cuando el rey encontró a la peste y le preguntó que para dónde iba y le dijo que iba a matar a 5.000 personas a Bagdad. Y luego cuando regresó le dijo que le había mentido porque no había matado 5.000 sino 50.000. Entonces le dijo que no, que él solo había, o sea, la peste le dijo solamente maté 5.000, pero los otros 45.000 murieron de miedo. Entonces creo que nos están controlando con el miedo y es lo que tenemos que aprender a manejar y a manejarnos a nosotros mismos. Les dejo. Espero que estas charlitas de algo les sirvan. Saludos.